destino que tiene números completamente opuestos a Uruguay, en donde ya vamos a hablar también una situación que se va flexibilizando. En el Reino Unido también se va flexibilizando la cuarentena, sin embargo, las muertes se disparan. Allí está trabajando Cristian Martin. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Acá ya son casi las 11 menos cuarto de la noche. Es un miércoles especial, las cifras vienen bajando en realidad, pero al haber sido feriado el lunes posterior a Pentecostés, acá hay un feriado donde los bancos no abren cada 2 meses y las vacaciones de verano son más cortas, así que cada 2 meses tenemos una de estas vacaciones, es el lunes, por lo tanto los martes normalmente suele subir la cifra de muertos porque son recolecta datos de todo el fin de semana. Al haber sido feriado el lunes, esto pasa al miércoles y tenemos 412 muertes en las últimas 24 horas, el doble de ayer y el triple el lunes, pero porque es un rezago de los datos del fin de semana. La realidad es que el Reino Unido tiene, sí, muchos muertos, casi 38.000 en estas horas, con una curva de contagios que viene bajando, que no pasa los 2.000, pero recordemos, esta es la cifra oficial que el Reino Unido anuncia con muertes dentro y fuera de hospitales, que no todos los países europeos ni del mundo lo hacen, y que los hay en todos lados. La realidad es que de estos 412 muertos, el 50%, y acá viene la cifra que preocupa mucho, es en hogares fuera de hospitales, en hogares de ancianos, donde viene subiendo la curva de muertes y de contagios. Sí, ahora, Cristian, esto lo hemos charlado. Es preocupante. Sí, lo hemos charlado con vos en otras ocasiones. Digo, es una situación que evidentemente no se ha podido controlar de ninguna manera. No, porque al no testear a los abuelos y para evitar que colapse el sistema sanitario, mismo en su momento tuvimos 6 hospitales armados en centros de exposiciones fuera de cada ciudad grande del Reino Unido, de Londres, de Birmingham, de Manchester, de Glasgow, de York. El sistema nunca colapsó, los respiradores siempre alcanzaron, pero se temía lo peor, que el sistema colapse, como en Italia como en España. Se chequeaba a los abuelos y se los mandaba de vuelta a los hogares sin haberlos testeado, y para que se aíslen en los hogares, y propagaron el virus. ¿Qué pasó? Mucho personal de primera línea, mismo en hogares, la mayoría de los hogares de ancianos son privados y se cobran hasta 1.200, 1.500 libras por semana, casi $2.000. Pero no se conseguían los guantes, los delantales, las máscaras, los barbijos. El gobierno tenía el inventario muy bajo, los insumos no llegaban desde Turquía ni desde China. El Reino Unido fabrica muy pocas cosas. Hoy en día los números fueron subiendo y siguen subiendo. Entraron estas famosas agencias privadas que mandan personal de un asilo a otro y propagaron aún más lo que se ha convertido en un gran problema en el Reino Unido, pese a que los números, por ejemplo, en Londres o en Birmingham, en las grandes ciudades, está en baja, dando síntomas o señales de que la inmunidad de rebaño del principio tal vez hubiera funcionado. A estas muertes hay que sumarle 13.000 muertes más de gente que no murió de coronavirus, pero que estuvo relacionada a su muerte, en cuyo certificado de función figura la palabra coronavirus. Y aparte, hay que agregar otras 10.000 más, por lo menos, o 12.000 más, de muertes colaterales, de gente que murió por cuestiones indirectamente al coronavirus o a la pandemia. Cristian. Suicidio, violencia familiar, vicios, obesidad, sí. No, quiero consultarte porque leía una información que circulaba hoy que hablaba de que Reino Unido piensa poner en cuarentena a quienes vengan del exterior. ¿Cómo está en este contexto de enfermedad que nos relatás el tema de las fronteras en Reino Unido? Las fronteras están abiertas y hay muy pocos controles. Siguen llegando Eurostar, el tren que sale del centro de París, va por abajo del Canal de la Mancha y llega al centro de Londres, lo mismo de Bruselas, un tren por día. La realidad es que el espacio aéreo se ha restringido, pero no se ha cerrado del todo. El Reino Unido tenía que repatriar casi 1.200.000 británicos que andaban por todo el mundo y también traer esos insumos de los que estábamos hablando. Es una ciudad de las más conectadas en el mundo y cerrar el espacio aéreo fue imposible. Ahora se va a poner, y encima en el momento decían que iban a poner escáner para la temperatura de los cuerpos, se hizo en un momento, después se sacó.
realmente ha sido un ida y vuelta del gobierno Bien. que obviamente Ahora, esto se refleja en las cifras. El 8 de junio se reabre la cuarentena obligatoria para todos los que lleguen al Reino Unido, salvo de la República de Irlanda. Está estudiando el gobierno británico armar puentes aéreos o pasillos aéreos con lugares para los que los británicos puedan ir de vacaciones, porque la cuarentena se empieza a abrir, se lanza el plan rastreo para con esta aplicación de Bluetooth, que se empieza a romper la cadena de rastreos, se empiezan a abrir escuelas primarias y se empiezan a abrir negocios en una primera etapa y en 15 días más tarde se van a abrir todos los negocios claro, hasta los es no que eso es esenciales. lo que haciendo comparaciones, Cristian, lo que nos parece extraño es que todavía hay una circulación fuerte de casos diarios, hay nuevos casos diarios, y ni hablemos cantidad de muertes, y sin embargo la apertura es acelerada, es como que la economía también parece estar empujando de allá, impulsando la apertura. Yo te veía hoy más temprano directamente en la playa, o sea, la gente ya está yendo a las playas. Sí, bueno, y la gente nos decía, las medidas que se aplicaron y que se aplican en el Reino Unido no las vivimos ni en la Segunda Guerra Mundial. La gente intenta respetar y ahí está esta relación histórica de respeto mutuo con el gobierno. La gente se le dice y la gente respeta en su mayoría. Lo veíamos en la playa, lo vemos en los negocios. La gente va respetando la distancia social. El que no respeta por ahí más es el gobierno. Ustedes hablaban ahí Sí. de gente que ya toma atribuciones, que vuela en avión privado y esto y el otro. Sí. Acá es lo mismo. Dominic Cummings, el asesor, la mano derecha de Boris Johnson, uno de los inventores del sistema del lockdown, de la cuarentena, como se le dice acá en Gran Bretaña, se fue él con positivo de coronavirus, con su mujer también con Sí. coronavirus, manejando 400 kilómetros hacia el Sí, norte. Es la gran Cristian. polémica. Hacé lo que te digo y no lo que hago. Claro, sobre esto te quería preguntar, porque sé que hoy también ha sido un día bastante particular para Boris Johnson, que ha tenido que dar explicaciones de por qué no decidió, como vos bien decís, apartar a este asesor, uno de los más importantes para él, luego de que rompiera la cuarentena y se fuese con toda su familia, un hombre que era COVID positivo. Sin embargo, esto que vos decís, la contradicción en el mensaje de las autoridades, Boris Johnson dice: yo no lo voy a apartar de mi gobierno, va a seguir trabajando conmigo. Acá se dice que incluso esto ha llevado a que Boris Johnson haya perdido hasta un 20% de su imagen positiva. Y te diría que hasta más. Empezamos en esta pandemia con un 20% negativo y un 80% positivo. Sí. Recordemos, veníamos del referéndum del Brexit y de la transición donde el Reino Unido deja la Comunidad Europea encabezado por Boris Johnson. Y eso venía funcionando. Esto ha sido un fiasco tras otro. Boris Johnson lo hizo hablar a la prensa internacional el domingo, Sí. donde estuvimos, y Dominic Cummings decía que yo no rompí ninguna regla. Y Boris después lo confirmó, Boris Johnson. Él no rompió ninguna regla. Él interpretó que para la salud de su hijo necesitaba ¿Nos manejar podés eso. contar un poco La para respuesta la de gente que a lo es, mejor... como lo hablamos hoy en el canal Sí. de La Mancha,